querido brujo de la acuarela. Hoy voy a darte 7 consejos fundamentales para que tus nubes por fin se vean suaves, voluminosas y bien integradas en la atmósfera. Primero voy a revelarte 3 técnicas para lograrlo. Luego voy a revelarte 3 técnicas que nunca debes usar si no quieres estropear el efecto etéreo de tus cielos. Esto es muy importante porque hay acuarelistas que pueden recomendarte lo contrario, pero yo de verdad que no te las aconsejo estas 3, sobre todo la última que voy a decirte, que es la peor. Y por último, con el consejo número 7, te voy a revelar lo más importante que debes tener en cuenta para no fallar en tu propósito de mejorar y subir al siguiente nivel tus nubes y cielos. O más bien dicho, para que llegues a nivel experto. Si no me conoces, soy Claudia Llovera y estás en el mejor canal de acuarela artística. Venga, pues de todos estos 7 consejos, vamos con los 3 primeros, que son las técnicas que sí debes usar para pintar las nubes y los cielos. 1. Aplicar y difuminar. A menudo verás que se me juntan 2 pinceles en una misma mano y eso es porque con uno aplico el pigmento y con el otro lo suavizo. Eso le da un toque personal a mi estilo y nos ayuda a difuminar bien los bordes. Pero hay que saber hacerlo con gracia, por supuesto. Mira, mojo un poquito el papel y verás, esto es lo que suele pasar, ¿no? Yo estoy pintando con un pincel y aplico el pigmento. Imagínate que esto es una nube, aunque no lo es, no lo haría de este color, ¿no? Y luego, ¿no? Yo tengo este pincel aquí y digo, rápidamente hago así, me voy a coger otro pincel que tengo aquí para suavizar, ¿no? Y entonces pues hago, aquí no me haría falta porque ya está muy suave, pero si estaba un poco más seco puedo hacer así y suavizar alguna zona, ¿no? O arrastrar y hacer un poco este efecto así, expresivo. Y así es como genero, ¿no?, el efecto de doble pincel. Y entonces ya si quiero ir rápida digo, ay, pues ahora aplico un poco más de pigmento por aquí y ya, pum, con el otro rápido lo suavizo. Y así, pum, voy rápida y voy añadiendo las sombras de las nubes y difuminando con el otro, ¿no? Y así, esto es el doble pincel. 2. Lifting. Esta es una de mis técnicas estrella para las nubes y significa levantar pigmento, ¿vale? Lifting, ya sabrás que cuando te levantas, la gente que se hace los liftings se levanta la piel para parecer más joven, ¿no? Pues lo mismo. Pues resulta que al quitar pintura del papel podemos lograr efectos muy luminosos en los volúmenes claros de las nubes. Pero cuidado que no se vale hacerlo de cualquier manera. Para las nubes será mejor hacerlo en húmedo. El lifting podemos hacerlo en seco. Por ejemplo, si yo tengo ya este pigmento aquí seco, ¿vale? Esto está completamente seco y paso el pincel húmedo con un poquito de agua, no demasiada, y ¿no?, lo paso por encima y ya, como es, prácticamente ya se quita, pero también podemos ayudarnos luego de un papel de cocina para terminar de arrastrar y levantar el pigmento. Esto, al ser un lifting en seco, es muy agresivo. Para las nubes no lo queremos. Entonces nosotros para las nubes haremos lifting en húmedo. Es decir, que antes de que este pigmento que haya aplicado en el papel se seque, yo pues ya voy a hacer el lifting. Entonces puedo dar algunos volúmenes, así, levantando el pigmento, procedimiento que siempre aprovecharé pues para coger agua, secar el pincel y quitar, ¿vale? Luego limpio el pincel y puedo volver a quitar. Y esto sería un poco una cosa que yo uso bastante. 3. Húmedo sobre húmedo. Esta es una técnica esencial e imprescindible para dominar la acuarela y debes aprovecharla siempre para tus cielos, sin excepción alguna. La teoría es fácil, consiste en trabajar con tu papel siempre mojado para lograr estos bordes suaves y difuminados. No queremos cortes. Esto va a potenciar la atmósfera
y realzará la magia de la acuarela. Para ello vas a tener que aprender a mantener siempre tu papel húmedo. Un truco que yo uso siempre o casi siempre es pintar encima de una tabla no porosa, es decir, que no absorba la humedad. Eso es un plástico, ¿vale? Puedes hacerlo sobre metacrilato o cualquier plástico. Este me gusta porque es muy ligero y se llama polipropileno celular. Es este que tiene aquí dentro los agujeritos. Y aquí pongo el papel, lo humedezco por delante y por detrás, entonces se queda aquí pegado en la tabla y me permite mucho más tiempo para pintar en húmedo y usar al 100% la magia de la acuarela, que son estos difuminados suaves. Al inicio puede parecer difícil dominar esta técnica, y lo es, pero verás que cuando logres que el agua trabaje para ti, todo se verá mucho más sencillo. Por eso te invito a que cuando termines de ver este vídeo te apuntes a mi clase gratis en la que descubrirás las 5 claves para dominar el agua en la acuarela. Te dejo el enlace aquí debajo, en la cajita de descripción y en el comentario fijado. Esta clase grabada de 16 minutos te servirá para que cambies tu enfoque y modo de trabajar con el agua. Así lograrás mucha más suavidad en tus pinturas. Como siempre digo, tus acuarelas dejarán de verse más secas que la arena de un desierto. En cuanto te registres con el enlace de aquí debajo, enseguida vas a recibir el email con la clase. Ahora vamos con las 3 técnicas que no debes usar para pintar nubes. 1. Húmedo sobre seco. Antes hemos dicho que húmedo sobre húmedo sí, pero ahora seco no. Evita la palabra seco siempre que hablemos de cielos. Buscamos todo lo contrario, nubes y cielos suaves y esponjositos, algodonositos. A ver, sí que hay artistas que esta técnica de húmedo sobre seco la usan para crear efectos más contrastados en las nubes y definir mejor algunos volúmenes y luces. Te puede ayudar a definir contornos en algunas situaciones concretas. Digamos que bien usada puede ser efectiva para casos puntuales, pero yo la descarto porque no se adapta a mi técnica ni a mi modo habitual de pintar, ni define mi estilo tampoco. Como su nombre indica, consiste en añadir el pigmento húmedo encima del papel seco. Eso crea pinceladas de bordes secos y el peligro es que si vamos pintando con lentitud, lograremos que los trazos se superpongan unos encima de otros creando bordes dobles. ¿Lo ves? En este caso aquí se genera un borde de la pincelada previa y aquí otro borde de la nueva pincelada que se ha superpuesto por encima. Eso a los principiantes os pasa mucho. Id con cuidado con esto, a no ser que lo busquéis intencionadamente. 2. La cera. La verdad es que me parece un recurso muy infantil y poco útil para lograr buenos difuminados. Sí, puede servir para crear rugosidades y texturas, pero para ello tenemos la verdad que mejores opciones, como por ejemplo la técnica del pincel seco. Y tercera y peor técnica que no debes usar es el papel de cocina. Yo es que ya le he cogido manía porque se identifica muy bien cuando alguien ha usado un papel para crear unas nubes en un cielo azul. Entonces es una técnica que te puede servir por si te estás iniciando, pues para experimentar un poquito, para probar cosillas nuevas, para perder el miedo a tocar la acuarela, pero siendo realista a nivel profesional, esto nos da unos resultados poco creativos y poco originales. Con el papel de cocina no tenemos control sobre los volúmenes, sobre los sombreados, las formas quedan aleatorias y poco orgánicas, al final sí quedan con patrones texturales pero muy repetitivos. En definitiva, poco natural y atmosférico y orgánico, que es lo que buscamos. Y por último, en cuanto al séptimo punto, no es una técnica en sí, es un consejo muy importante. Si realmente quieres mejorar tus cielos, si disfrutas la acuarela como si fueras un niño, si te apasiona esta técnica acuosa y quieres sacar el máximo partido al agua, si te da rabia que los que pintan al óleo sean un poco más reconocidos que los acuarelistas, aunque bueno, esto ya está mejorando, pues la clave es constancia. Pinta aunque sea poco, pero con regularidad, aunque solo sea un día a la semana. Disciplina.
No te lo saltes. Fíjate 1 hora, 2 horas o si quieres cada día, lo que tú puedas, siendo sincero con tu tiempo. Disciplínate y no falles. Y foco. No pintes siempre igual, porque si pintas igual vas a obtener siempre los mismos resultados. Hay que tener un poco de claridad y conciencia de cómo puedes ir mejorando y poder ir haciendo progresos dentro de unas bases conscientes que tú sepas que debes mejorar. Mírate este vídeo que te dejo por aquí porque te va a ayudar mucho. En él te cuento mi progresión durante 10 años pintando cielos en acuarela. Y te doy muchos truquitos y bases que debes conocer y saber para poder lograr tu objetivo. Ahora mismo te veo en el vídeo. Un besito muy fuerte.